Bueno, ahí les estaba mostrando la presentación, sí, que nosotros habíamos hecho y cómo nosotros habíamos empezado, sí, habíamos pasado todo esto habíamos pasado, hasta que llegamos finalmente a este primer bosquejo, sí, de los capítulos 1 al 4, que nos menciona un poquito de em, el descenso, sí, o el derramamiento del Espíritu Santo y cómo ese Espíritu Santo fue utilizado en sanidades, en milagros, en prodigios, a ver, no se ve, lo voy a compartir de vuelta. Ahí va. Les había mostrado todo, pero les había mostrado la última imagen que les había mostrado era esta de Hechos 1 al 4, donde vemos el derramamiento o el descenso del Espíritu Santo y cómo ese Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver en esta clase, cómo ese mismo Espíritu Santo se utilizó para que Cristo sea predicado, ¿sí? Vamos a ver, como vimos, vamos a repasar un poquito de la última clase, que nosotros quedamos ahí eh, en ese versículo o esos versículos de la ascensión de Cristo, ¿sí? Pero ahora vamos a ir, o lo que vamos a tratar también en esta clase es Pedro, ¿sí? Cómo él se levanta y cómo Matías, el nuevo apóstol, asume su rol, ¿sí? Para después, ya de forma específica, ver el Pentecostés, ¿sí? Pero lo que yo quiero hacer es hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Recording in progress. Ujú. Ahí está. Ustedes pueden verlo, ¿no? Sí, No. sí. Sí, sí, Per- vamos bien. Muy Nosotros bien. habíamos quedado en ese versículo 11, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero ahora viene una sección ya distinta, ¿sí? Acordémonos que hasta este versículo 11 Jesús estaba, ¿no? Ya en el versículo 11 él asciende y, por así decirlo, los deja sin nadie, ¿no? Entonces va a haber un tramo de tiempo ahí en donde Jesús no va a estar con ellos, pero tampoco estaría el Espíritu Santo, sí, hasta su descenso en el Pentecostés. Entonces este es como un periodo de transiciones entre ese ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo. Y acá vemos algo muy peculiar, que es cómo se va engendrando, por así decirlo, la iglesia. Porque claro, la iglesia nace en el Pentecostés, pero la iglesia se fue engendrando antes, ¿sí? Y vamos a ver ciertas características que van a aparecer en cómo los apóstoles trataron esta situación, que son dignas de que nosotros copiemos, ¿sí? Fíjense lo que pasa después de que ellos ven ese ascenso. Dice, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, primera característica que nosotros podemos ver acá es que empezaban a vivir una vida de comunidad, ¿sí? Una vida de familia, por así decirlo. Nosotros en tercero, sí, con Epístolas Paulinas, estamos viendo Primera de Tesalonicenses. Y en Primera de Tesalonicenses, cuando se habla del amor, ¿sí? Se utiliza siempre la misma palabra, que viene de fileo, o viene de familia, ¿sí? Que es filadelfo. ¿Sí? Esa va a ser la palabra en griego que utiliza Primera de Tesalonicenses muchas veces, o adelfos, para hablar del amor que se tiene en esa iglesia. Pablo, una de las cosas que resalta o destaca de la iglesia de Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, es el amor, ese familiar que se tenían entre ellos. Entonces vemos en el aposento alto, ¿sí? Donde habían estado antes, todos juntos, los apóstoles, junto con las mujeres, con María, con sus hermanos. O sea, ya empezaban a vivir una vida de comunidad, de comunión. ¿Sí? Después, primeramente eso, ¿no? La forma en la cual ellos se trataban, o cuál era la visión que ellos tenían de la iglesia, básicamente. Eso es lo primero, ese amor de familia. Después, perseveraban unánimes en la oración y en el ruego. Otra de las características de la iglesia, y eso obviamente lo vamos a ver después, de forma muy expresa y de forma muy, lo dice de forma muy corta, al final del capítulo 2, pero una de las cosas que hacía esta iglesia primitiva era oración. ¿Sí? Fíjense que no era una oración a solas, ¿sí? O personal, sino que toda la iglesia oraba junta, ¿no? Y fíjense lo que dice ahí, todos estos, hablando de todos los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, ¿sí? Entonces, no hay una división, no hay separaciones, no hay hombres por un lado, mujeres por el otro, lo que hay es una unanimidad, ¿sí? Y esta unanimidad los lleva a una oración en conjunto, una oración en comunión. Esas eran las características de esta iglesia después de que Jesús asciende. Ahora, vamos a ver cómo Pedro va a tomar la posta en una situación que tenían que resolver, o que los apóstoles, seguramente por inspiración del Espíritu Santo, vieron necesaria resolver. ¿Y cuál va a ser esta? Va a ser que Judas murió, por lo tanto, alguien tiene que tomar su lugar, ¿no? Al morir o al suicidarse, Judas, entonces, de alguna manera se tenía que resolver este conflicto de qué pasaba con ese apóstol número 12, ¿no? Entonces, Pedro toma la batuta con la escritura, y después vamos a ver que esa es otra característica, pero con la escritura nos demuestra eh, que se tenía que reemplazar a Judas y poner a otro. ¿Sí? En este caso va a ser Matías. Pero vamos a leer. ¿Sí? Acuérdense de lo que hablamos antes, ¿sí? La característica de esta iglesia en este momento de transición. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, ¿no? Ahí tenemos más o menos, o por qué decimos que hay 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés, ¿no? Porque estos 120 estaban reunidos en ese aposento alto. Y dijo, fíjense cómo Pedro toma la palabra, y él empieza
a hablar. ¿Sí? Eso es lo que también va a pasar en la primera predicación, ¿sí? En el capítulo 2 a partir del versículo 14. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. En esos 120 se contaban los varones. Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando yo vi un poco de comentarios o cuando uno lee comentarios, normalmente con todas las situaciones o con todos los números acerca de personas, sí, normalmente se contaban solamente los hombres y no las mujeres. Pero en este caso, justamente al tener estas referencias, por ejemplo, en la que leímos ahí en el versículo 14, que ellos estaban también juntados con las mujeres y con María, la madre de Jesús, eh, o sea, nombrando a mujeres, parece ser que cuando se dice 120 no está hablando solamente de hombres, ¿sí? Y esa palabra cuando dice hermanos puede ser referencia a hermanos y hermanas, ¿sí? Lo mismo pasa eh, con Primera de Corintios, por ejemplo, con Primera de Tesalonicenses, que es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Me voy a poner la cámara. Ahí va. ¿Qué pasa en Primera de Tesalonicenses? La palabra que se usa para hermanos también se puede utilizar para hermanos y hermanas, ¿sí? Así lo que yo creo es que cuando se habla de 120 sí incluía a las mujeres. Pero no podemos saber si es ciencia cierta, porque normalmente todas las referencias a las personas se tomaban la cabeza del hogar o del hombre y no se contaba a las mujeres ni a los niños, ¿sí? Pero bueno, no sé si ahí te respondí la pregunta, pero seguimos. Sí, Pablo, te hago una pregunta porque viste, en la antigüedad, como siempre se dice, que cuando se Sí, contaban los 3000 o los 300 eran hombres, y acá sí. siempre tengo una duda, digo, ¿serían 120? Porque el 16 dice varones hermanos. Es como que Mm, también, como que, digo, ¿serían 120 en número o 120 contando más claro. lo que estaban ahí reunidos? Pero es Sí, una pregunta, sí. tranqui, te No, digo. no, está bien, muy bien. No, sí, es eso lo que te digo. Yo creo que eh, acá en este caso sí podría contar a las mujeres, pero tampoco por el contexto, por el texto en sí mismo, no es algo claro, solamente eso. Me gustaría creer que sí ahí están contadas las mujeres, pero no se sabe, la verdad. Seguimos. Y dijo, versículo 16, varones hermanos, fíjense que ahora se está refiriendo a los hombres, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba, o se llama en su propia lengua, Aseldam, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien mora en ella. Y tome otro su oficio. Fíjense ahora, ¿sí? Otra característica de esta iglesia en esta transición, ¿sí? Primero, tenemos una sección grande acerca de Judas, ¿sí? Nos dice básicamente quién es Judas y qué es lo que pasó, ¿no? Judas estaba en el ministerio, era parte de uno de los 12, dice que él prendió a Jesús, ¿sí? O fue un ayudante, o fue, ahí dice la palabra guía, de los que prendieron a Jesús, y después dice que nombra con extremo detalle, ¿no? O capaz con demasiado detalle, cómo Judas murió, ¿no? Obviamente, si ustedes se acuerdan, los otros textos de los evangelios, muchas veces podemos tener variantes textuales, por así decirlo, ¿no? Eh,
no pretendo ahora resolver todo eso, pero esta descripción de Lucas es muy coherente si nosotros tomamos los textos acerca de la muerte de Judas en los evangelios. Si es como una descripción más general o una descripción de todo el hecho y no solamente de unas partes del hecho como hacen otros evangelistas. ¿Sí? Ahora, la segunda parte, sí, la del versículo 20, nos habla Pedro y nos muestra las escrituras. Y eso es el tercer punto que yo les quiero mencionar, ¿no? Es la importancia que le daba la iglesia a la palabra de Dios, ¿no? Fíjense cómo dice, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Fíjense qué significa la palabra de Dios para la iglesia. Es la escritura que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso tiene que ser también para nosotros. O sea, si la escritura que nosotros leemos todos los días, o todas las semanas, o en la iglesia, etcétera, no es la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de todos los escritores, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿No? En realidad estamos eh, yendo a lugares los domingos, haciendo actividades religiosas, pero no hay salvación en eso, o sea, estamos muertos y no nos sirve de nada hacer un montón de cosas si las escrituras son falsas y fueron escritas por hombres simplemente y no el Espíritu Santo hablando a través de los escritores, ¿no? Y entonces esta es la tercera característica, ¿no? Siendo la primera característica la familiaridad, ¿sí? O ese sentido de familia, el segundo la oración, el tercero la escritura. Entonces Pedro se levanta y dice que ahí está el cumplimiento de la escritura y ahí menciona los salmos, ¿sí? Ahí están el Salmo 69, el 109. Entonces, por inspiración del Espíritu Santo, Pedro lo que dice es, bueno, esto nos dice la escritura, entonces ahora, como dice el versículo como dice el Salmo 109, que otro tome su oficio, ¿no? Entonces, por medio de la escritura, esta iglesia resolvía los conflictos, ¿sí? O por lo menos este conflicto en particular. Y esa es lo lindo de esta época de transición, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo edificante? De que ellos ponían la mirada en las escrituras y lo interpretaban en el sentido que el Espíritu Santo había querido. Y en este caso era para que Judas sea reemplazado, ¿no? Vamos al 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiero detenerme ahí, ¿por qué? Porque acá vamos a ver cuáles son los requisitos para ser un apóstol, ¿no? ¿Qué tiene que tener alguien para eh, que sea hecho un apóstol? Vamos a ver al principio, y acá ya vamos a empezar a dibujar varias cosas. En particular hay tres, ¿sí? Haber estado juntos todo el tiempo que el Señor Jesús sentaba y salía entre nosotros. ¿Sí? Esa va a ser la primera característica, ¿sí? Que la persona que tenía que ser apóstol tenía que estar constantemente. ¿Cuándo? Cuando ya era resucitado, cuando ya había resucitado, o sea, estar en ese periodo de esos 40 días en los cuales Jesús se entraba justamente y salía de entre los apóstoles, ¿no?
¿Por qué? Porque en ese momento, como ya nosotros habíamos leído, lo que hizo Jesús fue enseñarles acerca del reino de Dios. Por lo tanto, lo que la primera característica es eh, haber visto a Jesús resucitado, o sea, que había visto con sus propios ojos, lo había escuchado, ¿sí? Había estado con él, había visto sus manos, que Jesús verdaderamente había resucitado. O sea, no era una persona que había sido engañada por otra, o que le habían contado acerca de alguien que resucitó, no, sino que tenía que haber visto con sus propios ojos que Jesús había resucitado. Sí, primera característica entonces, haber estado con los discípulos o con los apóstoles todo el tiempo que Jesús había, que ya estaba glorificado, ¿no? Con su cuerpo glorificado antes de ascender. Esa primera característica. Después, segunda, dice comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido de arriba. ¿Sí? Desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba. Segunda característica, ¿cuál era? Que vio a Jesús desde el bautismo de Juan. Claro, tenía que ser un testigo ocular, sí o sí. Si no eras un testigo ocular, no podías ser un apóstol, ¿no? Según Pedro. Entonces, del bautismo de Juan hasta el día de su ascensión. ¿Sí? Entonces, esa segunda característica. No solamente en esas enseñanzas del reino, sino haber visto a Jesús resucitado, sino que lo tuvo que haber visto eh, en tierra, antes de morir, antes de padecer. ¿Sí? Pasando por toda su vida, por todo su ministerio, pasando por la cruz, pasando por su sepultura, resurrección y por último en la ascensión. Por lo tanto, es todo el ministerio de Cristo tenía que haber sido eh, alguien que haya participado, por lo menos que haya estado entre esos discípulos más, más fieles a Jesús, ¿no? Y dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí tenemos la tercera característica, que es verlo resucitado, ¿no? Que ahí ya más o menos en el punto uno ya está implícito, ¿sí? Pero bueno, esas son las tres características en donde nosotros necesitamos tener para ser apóstol, ¿sí? O para tener el título de apóstol, según las palabras de Pedro, ¿no? Y obviamente, capaz esto nos recuerda a los apóstoles de hoy en día, ¿no? Pero bueno, esas son las características que tiene que tener y obviamente eh, ya ninguno puede ser testigo de todas estas cosas, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas que dice. No pasa nada, bienvenidos, buenas noches. Esas son las tres cosas, los tres puntos que son necesarios para ser un apóstol, ¿no? De todos esos 120, fíjense que solamente dos cumplieron todas esas expectativas, o se señalaron a dos, que es lo que dice ahí. Uno, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿no? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entre estos dos personajes se iba a elegir, ¿no? Ellos dos eran los únicos capacitados, se ve, entre esos 120 para eh, ser ordenados o ser puestos como apóstol. Versículo 24, y orando dijeron, fíjense de vuelta lo importante de la oración. No hacían nada sin oración. ¿Sí? Seguimos. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, acá muchas veces tenemos un conflicto, ¿no? ¿Y el conflicto qué es? Esto, echaron suertes, ¿no? Si alguien levantó la mano. Sí, Pablo, eso también se repite cuando echaron suerte sobre Jonás, muchas veces lo he escuchado, y justo te iba a preguntar qué significa echar suerte. Y es lo que hice ahí, simplemente. O sea, fueron... eh, a ver, esto justamente era lo que les iba a decir, ¿no? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, también los judíos tenían un sistema de suertes, ¿no? Que era el Urim y Tumim, ¿sí? Que estaba en el arca o en el tabernáculo, ¿sí? Y lo podían hacer los sacerdotes o el sumo sacerdote. Por lo tanto, esto es, como dice ahí, es echaron suertes, ¿no? Pero este echar suertes es una característica específica solamente de este pedazo de literatura, ¿sí? De este capítulo uno. Después no se ve más, eh, ni siquiera en la tradición de la iglesia, que se siguiera utilizando el echar suertes, ¿sí? Pero acá no lo podemos interpretar de otra manera. O sea, los discípulos, no sé cómo lo habrán hecho, porque no se sabe, pero seguramente sí, utilizaron un sistema como de suertes, ¿no? Entre dos personas. Pero nosotros tenemos que saber que este echaron suerte estaba bajo esta oración, ¿sí? Todo esto, esta oración está bajo oración, ¿no? Entonces fíjense que el Señor ya ha escogido quién va a ser el que va a tomar parte. Lo que hace la suerte es demostrar, claro, exactamente, sí, eso es lo que había dicho, el Urim y Tumim del Antiguo Testamento. Eh, pero fíjense que acá, eh, claro, el tema es que nosotros tenemos la concepción moderna de la suerte, ¿no? Para nosotros la suerte o echar suerte es como, bueno, tenemos dos opciones y, no sé, tiramos un dado y vemos cuál sale, ¿no? Claro, eran piedras. Em, pero bueno, también podría ser que acá no se estaba utilizando el mismo sistema de Turín, de Urim y Tumim, ¿no? Entonces al echar suertes acá no lo estaban haciendo de la misma forma que se hacía antes. Pero si bien nosotros en nuestra concepción pensamos la suerte como eso, como algo más esotérico, como algo más místico, si nosotros lo pensamos muy bien, en realidad, o sea, la suerte en sí misma no existe. Dios, al ser soberano, al controlar todas las cosas, al ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios está en todos lados. Por lo tanto, no hay nada que esté a su suerte. Todo está controlado, todo está bajo su señorío. Por lo tanto, si bien se echó la suerte, eh, los apóstoles reconocieron que Dios ya había, por así decirlo. Claro, sí, por ejemplo, ahí en Proverbios se menciona, y si nosotros vemos toda la Biblia, en realidad hay muchos hechos que parecen suerte, pero en realidad era Dios moviéndose atrás de todos esos hechos. Entonces, si bien para nosotros o para capaz nosotros que somos un poco más puros, que no queremos que nada se involucre eh, en contra como del Espíritu de Dios, de ser guiados por el Espíritu, acá ellos echaron suerte. Si la suerte cayó sobre Matías y fue Matías el que fue nombrado como un apóstol. Sí, pero esto es eh, muy interesante, esa parte de echaron suertes. Pero bueno, tiene que ser interpretada de esa manera, echaron suertes. ¿Sí? Ahora, se eligió el apóstol
pero seguramente los apóstoles estaban o seguían reunidos. ¿Sí? Ellos no es que dejaron de congregarse, seguían reunidos y seguían esperando la promesa que el Padre le había dado a Jesús, que Jesús le había dado a los discípulos, y a su vez que Jesús les había comentado antes de ascender, ¿no? Por lo tanto, ellos ya sabían que tenían que esperar por algo, ¿sí? Esperar a que algo sucediese. Y esto llegó en el día del Pentecostés. Y para hablar del Pentecostés en el Nuevo Testamento tenemos que saber qué es el Pentecostés en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y para resumirlo, ahora vamos a ir al texto de Levítico 23, eh, pero para que nosotros tengamos en cuenta un poco, eso se llamaba, o el Pentecostés se llamaba la fiesta de la siembra, ¿sí? La fiesta de la siembra. ¿Por qué? Porque se celebraban los primeros frutos, ¿sí? O la primera cosecha. Específicamente habla, por ejemplo, en el Deuteronomio, de trigo, ¿sí? Pero tenía que ver con las primeras cosechas. Vamos a Levíticos 23. Lo voy a leer de acá. Del YouVersion, Levítico 23, empezando en el 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo hasta el día en que ofreciste la gravilla o la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta eh, que eh, Jesús había muerto, había resucitado, de ahí contamos esos 50 días, te da el día de Pentecostés, siendo que 10 días antes del día de Pentecostés fue cuando Jesús ascendió, ¿no? Por lo tanto, desde el día que Jesús muere, resucita, hasta 10 días antes del Pentecostés son 40 días, más los 10 días entre la ascensión y el Pentecostés son 10. Por lo tanto, de que Jesús murió y resucitó son 50 días. Sí, acá se cumplen esos 50 días o esas 7 semanas cumplidas desde el día de reposo. Sí, aparte esto tiene todo un significado súper espiritual, ¿no? El día de reposo de quién, de Cristo, de que Jesús murió, de resucitar, porque era la ofrenda. Sí, hay muchas cosas interesantes acá. Pero vamos a ver el 16 específicamente. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Por eso se llama la fiesta de las semanas, ¿sí? O de la siembra. ¿Por qué? Porque era la ofrenda del nuevo grano, ¿no? Entonces, ¿qué representa esta ofrenda del grano nuevo? Es algo nuevo de parte de Dios, ¿no? Y ahí ya lo vamos conectando un poquito con el Pentecostés, ¿no? En donde Dios trae algo nuevo que nunca se había dado en la tierra. Entonces, toda esa... Después nos menciona, ¿no? Todas las cosas que tenían que tener esos sacrificios y lo que había que ofrecer, ¿no? Pero sabemos que es la fiesta de las semanas o de las siembras, ¿sí? O de las primeras, los primeros granos. Entonces, eso era el Pentecostés, ¿no? Después, cuando vemos un poco más de teología rabínica, ¿sí? De los rabinos, incluso de los judíos del segundo templo, vamos a ver que esta fiesta del Pentecostés tenía también otro significado, tenía otro aspecto, que era cuando Dios da la ley en el monte Sinaí. Sí, ese era el otro contexto, que ellos le daban, los judíos, sobre todo de la época de Jesús, le daban al Pentecostés, que era Dios
habló desde el monte y repartió o dio la ley. ¿Sí? Entonces, acuérdense ustedes y hagan las conexiones, ¿no? Si vemos el evento ese del Sinaí, vemos fuego, vemos terremoto, vemos un lugar donde nadie se podía acercar, un lugar alto, el aposento alto, donde se veía fuego, donde se veía relámpagos, ¿sí? Donde se daba la ley, que era la vida de el pueblo de Dios, ¿sí? Como ellos tenían que vivir. Entonces, si ustedes unen todo esto, ahí tenemos eh, las respuestas acá en el capítulo número 2, ¿no? De por qué pasan todas estas cosas. Y porque se hacían referencia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como también se dice en Hebreos, era una sombra de lo que había de venir, ¿no? Eso dice Hebreos constantemente. Entonces el Antiguo Testamento nos estaba diciendo cómo iba a ser el descenso del Espíritu Santo a nosotros. En este caso, el Espíritu Santo fue el que descendió. En el Sinaí fue Dios el que descendió y le dio la ley a Israel. ¿Sí? En cambio acá, el Espíritu Santo en el Pentecostés viene y nos da vida directamente, vida espiritual a nosotros, para poder tener poder, ¿no? Para poder testificar, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, eso era el Pentecostés, ¿no? Básicamente eso era el Pentecostés, de eso se trataba, y ahí nosotros podemos hacer toda clase de conexiones, ¿sí? Tanto en estas primeras siembras como el dar la ley, ¿sí? Entonces, vemos otra vez la característica, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Seguramente de esto todas las iglesias hablaron un montón, ¿no? El hecho de estar en un solo espíritu, de estar en una sola alma, ¿no? Que es lo que quiere decir en realidad unánimes, ¿sí? Una sola alma, juntos. Por lo tanto, ellos eran una iglesia, y acá quiero dar la última característica de esta iglesia, que era una iglesia obediente, ¿sí? Una iglesia obediente. ¿Por qué? Porque seguían ellos, después de 50 días, todos juntos, esperando hasta que Dios cumpla lo que había dicho por boca de Jesús, ¿sí? O lo que Jesús les había dicho. Ellos perseveraron y se quedaron eh, esperando lo que Jesús les había prometido. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vamos a empezar a dibujar, ¿sí? Vamos a empezar a marcar diversas cosas. Primeramente vamos a marcar cuáles son las manifestaciones, ¿sí? Un estruendo, lenguas repartidas, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Ahí vemos tres características de lo que pasó, ¿sí? Un estruendo. Y acá hay algo muy importante, que a veces nosotros lo pasamos, es como de un viento recio, como de fuego. O sea, no era un viento recio, ni tampoco era lenguas repartidas de fuego. Eran como de. ¿Sí? Y esta cosa es muy importante, como un como te cambia todo el sentido. O sea, Lucas, cuando hizo su investigación, que es lo que nosotros habíamos visto, que él no lo cuenta desde su propio ojo, sino en base a testimonios, fíjense cómo lo dice como de un viento recio, o sea, no hay una palabra capaz, o no había una forma eh, para poder transmitir lo que había sido eso. Entonces, el autor utiliza un como de un viento recio, como de fuego. O sea, sabemos que no era un viento recio que soplaba y tampoco sabemos
Y también sabemos que no era fuego, era como de. Y esto obviamente muchas veces nos puede cambiar cómo nosotros leemos. Y si leemos bien, dice como un viento recio, como de fuego. Entonces hubo un estruendo, ¿sí? Esta cosa que es eh, increíble, tremenda, como de fuego, ¿sí? Se les aparecieron lenguas repartidas, ¿no? Y acá dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¿sí? Lenguas según el Espíritu le daba que hablase, ¿no? Obviamente, cuando nosotros vamos a los dones en el Nuevo Testamento, siempre vemos que están circunscriptos o están unidos o están enlazados siempre a la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu. ¿Sí? Fíjense que eh, no es yo quiero esto, entonces lo recibo y lo tengo, sino que es el Espíritu el que dicta qué es lo que ellos tenían que hablar, ¿sí? O qué lengua ellos tenían que hablar, ¿no? ¿Qué son estas lenguas? Por lo menos en este pasaje de Hechos son mejor escrito, ¿sí? Son idiomas. Y una mejor traducción para la palabra lenguas, por lo menos en esto, son idiomas. Si ellos no estaban hablando idiomas raros, sino que, por lo que vemos después, ellos estaban hablando idiomas humanos, ¿no? Idiomas que existen, ¿sí? Y fíjense lo que pasaba. Acuérdense que como esto es el pueblo de Israel, ellos tenían muchas festividades, ¿sí? Y en esta festividad, por ejemplo, había en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿sí? Cuando se habla de judíos eran, bueno, propiamente los judíos. Varones piadosos normalmente eran griegos, ¿sí? O personas que no eran eh, de familia judía, pero que aceptaban el judaísmo, ¿sí? Eso es cuando se habla de varón piadoso o de alguien piadoso. En este contexto normalmente se habla de alguien que no es judío, de raíces judías, pero que se hizo judío, ¿sí? Entonces hay judíos en Jerusalén y varones piadosos en Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, como todas las eh, festividades típicas, había en Jerusalén muchos judíos, ¿sí? De distintos lugares. Y fíjense que ellos estaban atónitos y maravillados, ¿sí? ¿Por qué? Dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué era lo que les sorprendían a ellos? Que hablaban en nuestra lengua, ¿sí? Entonces, ese hablar en otras lenguas eran en esas lenguas en la que nosotros vemos después, ¿sí? Partos, medos, elamitas, etcétera, 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 ¿sí? Pero fíjense otra característica de estas lenguas. ¿Para qué eran estas lenguas? Porque recordemos que, por ejemplo, los dones, no solamente con las lenguas, sino con todos los dones, tienen un objetivo. ¿Sí? No solamente porque decir, ah, bueno, tengo este don y listo. Tiene un objetivo que es edificar. Edificar la iglesia, por ejemplo, le dice Primera de Corintios. En este caso, ¿para qué eran las lenguas? ¿Sí? Porque un don que no tiene un objetivo, entonces no es un don en realidad. Será otra cosa, no sé qué será. Pero si el don no tiene ningún objetivo, no sirve. En este caso era este. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, esto es muy clave. Y acá obviamente nosotros tenemos dentro de la iglesia, o de la iglesia yo digo de la iglesia universal, y la que nosotros llamamos como todas las personas que creen. Hay
todo un tema con respecto a las lenguas. ¿Sí? Hay dos posturas principales, cesacionismo y continuismo. ¿Sí? Los cesacionistas que piensan que los dones, que llaman ellos milagrosos o espectaculares, cesaron. Eso es lo que piensan los cesacionistas. ¿Sí? Que eso es gran parte, sobre todo los bautistas, los reformados, eh, capaz algunas partes del catolicismo romano, no todo. Eh, Ellos piensan que en situaciones espectaculares sí, pero no como un don, como muchas veces está en la iglesia, por ejemplo, evangélica o pentecostal. Eh, entonces están, por un lado, los continuistas y por otro lado, los cesacionistas, ¿no? Los cesacionistas que cesaron, ¿no? Y dones milagrosos como estos, como el de las lenguas, ya no funcionan más porque no tienen un objetivo, o sea, porque no cumplen un rol específico. Eso es lo que dicen ellos. Pues por otro lado están los continuistas. Hay muchos bautistas continuistas igual. No todos los bautistas son cesacionistas. Pero los continuistas dicen que estos dones continúan. Sí, todos los dones se hacen espectaculares o no, siguen. Yo les digo esto y les comento esto para que nosotros tengamos un poco en nuestra cabeza lo que se pensó. Porque no en toda la historia se pensó que las lenguas es algo que se utiliza hoy en día, ¿no? Tanto hoy en día como en todo el resto de la historia. Entonces, fíjense cómo en este capítulo se utilizan las lenguas para hablar las maravillas de Dios. Ese era el objetivo. Para eso el Espíritu Santo descendió. Primero para llenarlos, ¿sí? Para darles poder. ¿Poder para qué? Para testificar. Y testificar es hablar las maravillas de Dios. ¿Sí? Se dan cuenta cómo acá todo se une. Ese poder era para esto. No era para tener... O sea, las lenguas son un medio para un fin. Las lenguas no son el fin. El Espíritu Santo no vino para dar lenguas o el don de lenguas. Vino para que podamos hablar las maravillas de Dios. En este caso, testificando por medio del Evangelio. Y acá, en esta situación en particular, para hablar las maravillas de Dios en las lenguas de las personas que habían ido a, a Jerusalén a celebrar esta fiesta de la sembra, de, la, de las semanas o de la siembra. Entonces, vamos al versículo 12 y 13, ¿sí? Que es lo último que se habla acerca de esto. Dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, ¿no? Llenos de mosto significa como borrachos, ¿no? Tomaron mucho, entonces están borrachos. Tenemos dos clases de personas, ¿no? Cuando nosotros hablamos las maravillas de Dios, hay dos clases de personas. Los que capaz están interesados, ¿no? Que son la mejor clase de gente, porque es a la que más se le puede hablar, se le puede estimular, que capaz está como interesada o le da curiosidad, y después están los otros que se burlan. Sí, la predicación del Evangelio realmente produce esas dos reacciones. Y si lo aceptan a Cristo de una, perfecto. Pero normalmente está la gente curiosa, por un lado, y después está la gente que no es incrédula, sí, que no acepta. Por lo tanto, acá tenemos los dos tipos de personas en relación al mensaje, ¿sí? Y acá termina esta primera parte acerca de este día del descenso o el derramamiento del Espíritu Santo, pero no termina acá, sino que esto da pie, ¿sí? A la primera predicación del Evangelio de la iglesia en público,
¿sí? No solamente a la misma iglesia, sino también al afuera, ¿sí? Al pueblo de Dios. Perdón, Pablo. Sí, 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 Em, Vos dijiste que, bueno, en la clase anterior aprendimos que estamos llenos del poder del Espíritu Santo para testificar. O sea, ese es el objetivo mayor exactamente. de, ¿sí? Ahora, por medio de ese poder, o sea, testificamos hablando las maravillas de Dios. Yo quiero preguntar, eh, el hablar en lenguas, si bien en Corintios después lo explica bastante, ¿tiene ese único objetivo, o sea, como central, o era en ese momento solamente? Bueno, ahí tenemos distintas teologías, y eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo que se hace más difícil, sobre todo con el don de lenguas. Porque el don de lenguas, si vamos a Primera de Corintios, después nos dice Pablo que tiene dos objetivos. Uno, hablar con Dios, básicamente, y después tiene el otro, que es que justamente ahí es donde se vuelve el don de lenguas más, como por así decirlo, un gris, en donde no se explica tan en profundidad. Simplemente Pablo dice que existen, que se tiene, que el problema principal de Pablo no eran las lenguas en sí mismos, sino cómo los de Corinto utilizaban las lenguas, ¿no? Aunque si Sí, nosotros, como para ver, digamos. sí, aunque nosotros, a ver, para explicarlo, deberíamos ir a Primera de Corintios y analizar esos tres capítulos que hablan acerca de los dones. Pero, por lo menos en Hechos, los dones sirven para testificar, ¿sí? En Primera de Corintios, lo que Pablo está hablando es de problemas específicos con los dones dentro del contexto de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, Pablo va a estar hablando de el contexto eclesiástico, ¿no? Por eso Pablo va a decir, eh, si hablan en lenguas, no lo hagan todos juntos, ¿sí? No hagan un lío, no hagan desastre. Si van a hablar todos en lenguas, háganlo de a uno, háganlo por turnos, ¿sí? Si hay un intérprete, mejor. Si no, no hagan desastre en la iglesia, mejor callate y no utilices el don. Entonces, fíjate que ahí Pablo está, es más, ni siquiera pretende él analizar todos los dones, sino que agarra los problemas que aparecen por causa de los dones y los va resolviendo. ¿Sí? Tampoco explica tanto qué es el don de lenguas. Simplemente sabemos que es un don que te da la capacidad de hablar en una lengua que no conoces, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Pero, sí en hechos, el sentido de las lenguas normalmente, puede haber excepciones, pero normalmente es testificar, ¿no? Y aparte, también lo podemos ver desde el lado lógico, ¿no? Porque acá tenemos pescadores que capaz no tenían conocimiento de otras lenguas. O sea, por acá, por ejemplo, en esta clase, no todos sabemos inglés. Entonces, si nosotros somos la iglesia, ¿no? Y somos 120, está bien, de 120 capaz, no sé, 15, 30, 40 sabemos inglés, pero ¿cuántos de nosotros sabemos ruso? Y ahí ya tenemos un porcentaje mucho menor. Por lo tanto, el don de lenguas era muy útil, porque tenía que predicarse el evangelio. ¿Y cómo vas a predicar si no le puedes hablar? Entonces, el don de lenguas era utilizado como una forma de esparcir el mensaje. Y sobre todo eh, en esta primera etapa. Y aparte era necesario acá porque sin esa manifestación, entonces Pedro no habría dado su primer discurso, ¿no? Y no se habrían convertido 3.000 y así es como una bola de nieve en donde si no pasa esto, no pasaría lo otro y no pasaría lo otro y así sucesivamente. Entonces era necesario en ese momento eso. Pero bueno, en Epístolas Paulinas vamos a ver más acerca de Primera de Corintios. Entonces, volvemos. Fíjense que acá
va a haber la primera predicación de la iglesia. ¿Sí? Una predicación muy interesante, bíblica, ¿sí? Bíblica. No solamente eso, sino que es cristocéntrica. Y acá vamos con lo que a mí me parece lo más interesante de, de este libro de Hechos, particularmente con las predicaciones. Es como Pedro inaugura su predicación, primeramente apelando a lo que estaba pasando en ese momento. O sea, Pedro no estaba desconectado de lo que pasaba. Primero eso. O sea, utilizó el ambiente o utilizó su contexto para poder predicar. Dos, utilizó la escritura. ¿Sí? Ahí vemos una cita larga de Joel, ¿sí? O de Joel. Y después nos va a hablar de la obra de Jesús. Y nos va a meter más escritura o más pasajes bíblicos en el medio. Por lo tanto, vemos que todo el discurso, toda la predicación, está envuelta, por así decirlo, en palabra de Dios. Siempre está envuelta en palabra de Dios. Y como él va exponiendo eso. ¿Sí? Entonces, la primera predica es bíblica, es cristocéntrica, pero también es expositiva. ¿Sí? Ustedes capaz, creo que están en homilética. En homilética ustedes ven los tipos o los distintos formas de predicación. El que yo personalmente más me gusta y el que me parece mejor, sobre todo con ejemplos como este, es el expositivo. ¿Por qué? Porque el expositivo te obliga a vos a no desviarte del texto. Te obliga a leer la Biblia como está escrita. Cosa que el resto de los tipos de predicaciones no lo tienen. Porque en el resto uno puede inventar o puede eh, cambiar el texto, modificar el sentido del texto, pero una expositiva no se puede. Lo expositivo te trunca toda esa posibilidad. Entonces lo que hace Pedro es esto, te vas poniendo lo que dice la palabra y te dice, bueno, ustedes ven acá el resultado de esto. Vamos a ver la primera sección. Así que, ¿qué es lo que lo que Pedro, perdón, está apelando? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, fíjense que ahí cuenta Matías, por lo tanto son los 12 en total, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, Pedro lo que va a ser apelar a los que habitan en Jerusalén y a todos los que están en Jerusalén. ¿Sí? Primeramente, si nosotros queremos, por así decirlo, tener ciertas normas de cómo predicar, primero que le estamos predicando a un pueblo en específico, por así decirlo, a un auditorio en específico. ¿Sí? Primeramente eso. En este caso, a varones judíos que habitan en Jerusalén y a los que seguramente estaban ahí eh, por la fiesta. Va directamente a la escritura y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, acá tenemos una sección muy difícil de interpretar de la escritura. ¿Por qué? Porque lo que hace Pedro es apelar a la escritura, pero lo que dice Joel no solamente se aplica a ese momento, sino que también está hablando de forma escatológica, o sea, en el final de los tiempos. ¿Cómo lo vemos eso?
a partir del 19, del versículo 19. Fíjense que, por lo que dice el versículo 20, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Sí? Entonces, en la misma predicación se toma el cumplimiento de una palabra, que es derramar el Espíritu sobre toda carne, pero también se habla del día del Señor. Y eso, el día del Señor, es escatológico, o sea, es del final de los tiempos. Entonces es una sección muy difícil de analizar. Más allá de eso, y de todas las complicaciones, eh, no la vamos a ver esas complicaciones, pero se los comento para que también ustedes puedan profundizar de que esto muchas veces pasa en la escritura, que nosotros no sabemos cómo interpretó Pedro, el autor de Hebreos, por ejemplo, en Hebreos pasa un montón, eh, que se utilizan distintas versiones incluso, eh, y se hace más difícil la interpretación de ese texto del Antiguo Testamento. Pero acá lo que quiere hacer Pedro, poner énfasis, es que Dios había prometido que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, o sea, sobre toda persona, no solamente hombres, no solamente personas del tabernáculo, ¿sí? No solamente profetas, no solamente reyes, no solamente personas con una asignación específica, ¿sí? Pero que en algún momento todas las personas iban a tener ese derramamiento del Espíritu. Y esa era una gran promesa, porque acuérdense que antes era específico sobre quién se derramaba, ¿sí? Sobre quién se derramaba antes el Espíritu, sobre las personas que tenían que hacer algo, un profeta, un rey, un sacerdote. Esos eran los que sobre ellos venía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Es que este es el cumplimiento de la profecía. Lo que ustedes ven es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque ustedes piensen, pónganse en, en el cuerpo de las personas que ahí están viviendo ahí. Ustedes siguen esperando al Mesías, ¿sí? Y siguen esperando todas esas profecías del Antiguo Testamento. Y viene alguien de la nada y se levanta y dice, el cumplimiento de la profecía es este que están viendo ahora. Y claro, ahí se te parte la cabeza. Entonces, ¿qué es lo del énfasis de Pedro? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y yo los quiero llevar, eh, lo quiero llevar a Números, ¿sí? A Números, específicamente Números capítulo 11, en donde Moisés eh, básicamente está sobrecargado, ¿sí? Moisés está sobrecargado, él empezó a hacer todo en ese pueblo porque había muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Dios, sí, Jehová le dijo que prepare a 70, sí, a 70, que es lo que dice ahí, en el versículo 16, 70 varones de los ancianos de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Que reúna a esos 70 porque va a hacer algo con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Miremos un poquito más acá. A partir del 24, dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en las nubes, y le habló, y tomó del espíritu que estaban en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Sí? Fíjense acá,
que es que es algo muy parecido a lo que pasó acá. Fíjense que dice en el versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube, ¿sí? Jehová descendió. Lo mismo que pasa con el Espíritu Santo descendió, ¿sí? Y dice que el Espíritu se posó o se puso en los 70 varones, ¿no? Pero fíjense después, Josué en el versículo 28 eh, se queja, ¿sí? Por así decirlo, con Moisés. Eh, Fíjense, dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídenos, ¿no? ¿Qué era impedir? Impedir que dos personas profetizaran en el campamento por causa de este descenso de Jehová de la nube, ¿no? Fíjense lo que le responde Moisés. Dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y acá viene lo que yo les quiero mostrar también por medio de la escritura. Moisés tenía un anhelo de que el espíritu se posara sobre el pueblo, ¿sí? Ahí estaba esa, ese cuestionamiento de decir, bueno, ¿por qué están profetizando eso? Si eso es algo solamente que debería hacer Moisés. Y Moisés dice, no, o sea, yo quiero que este espíritu se pose sobre toda carne, ¿sí? Utilizando a, a Joel, ¿sí? O a Joel ahora. Fíjense que la oración, por así decirla, de Moisés se cumple. La oración de Moisés se cumple en Hechos capítulo 2, donde todas las personas que, por así decirlo, estaban en esa nube de Jehová, ahora pueden tener el Espíritu. Y fíjense que si nosotros vemos la teología del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no solamente se derrama sobre nosotros, o se derramó sobre esas personas en Números 11, sino que ahora pasa a morar adentro de nosotros, o en nosotros. Entonces, antes solamente el Espíritu Santo se posaba sobre, ¿no? O sea, se posaba o estaba sobre alguien o algunos en específico. En el Nuevo Testamento no, sino no pasa a posar, pasa a vivir, a morar en nosotros, no sobre nosotros, es en nosotros. Y ahí eh, nos damos cuenta eh, cómo es este cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. Y cómo nosotros también tenemos que ver las profecías que van a acontecer. O sea, piensen que ellos no estaban esperando al Espíritu Santo. Como muchos estaban esperando, capaz, esas situaciones, ¿no? Como vieron los 70, eh, como vemos los 70 ahí en lo que leímos recién, ¿sí? En Números. Pero nosotros ya en el Nuevo Testamento aprendemos por medio de la palabra que el Espíritu Santo no está sobre nosotros, mora en nosotros. Y eso es un cambio tremendo. Porque lo que nosotros tenemos era lo que ninguno del Antiguo Testamento vivió. ¿Sí? Incluso los más poderosos, los más ungidos, por así decirlo, no tienen o no tenían lo mismo que tenemos nosotros. Porque en ninguno del Antiguo Testamento el Espíritu Santo moró, sino que siempre se posó. ¿Sí? Eso para que nosotros veamos el privilegio que nosotros tenemos. ¿Sí? Y no ser y tener más en cuenta a Dios y sus promesas. Hay mucho que aprender sobre esto.
pero esas son maneras en las que nosotros podemos ver cómo, cómo es la misericordia de Dios para nosotros y cómo nosotros tenemos una posición privilegiada. Sí, Gladys, creo que levantaste la mano. Sí, pastor, buenas noches. Una Bueno, duda. Muchas veces, o sea, entonces ahora podemos decir que el Espíritu Santo ya mora en nosotros y no tenemos que decir, Espíritu Santo, ven. Muchas veces se dice, hermano, usted tiene el Espíritu Santo, como que hay una duda de que el Espíritu Santo está o no, quizás porque no se habla en lenguas. eh, el Espíritu Santo está en nosotros. mm, Entiendo así. ¿Estoy en lo correcto o no? sí, sí, sí. Sí, me encanta eso. Eh, la teología en el Nuevo Testamento, para la gente que cree, es que el Espíritu Santo pasa a morar. Eh, es más, el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, son las arras de la salvación, dice. O sea, el Espíritu Santo es aquel que te certifica de que vas a ser salvo en el futuro. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1. El Espíritu Santo son las arras. O sea, es el parte de pago de Dios de la salvación, de que la salvación va a ser consumada en el futuro. Entonces sí, cuando uno es cristiano, cuando uno cree en Jesús, eh, el Espíritu Santo mora, eh, independientemente Claro, de cualquier cosa. claro, sí, pastor. Justamente eso, cuando uno es creyente, ¿no? Cuando uno cree en Jesucristo. Sí, Mm. eso quería preguntar. O sea, no debemos tener dudas aquellos que creemos en la salvación de Cristo de que el Espíritu Santo ya mora en nuestras vidas. Sí, 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 totalmente. Lo que en Bien, realidad pasa es nosotros no nos damos cuenta de eso. Eso es claro, lo... Por eso justamente Efesios, a mí me encanta Efesios. Efesios capítulo 1 habla, ¿no? de todo esto. Habla, por ejemplo, de la obra del Padre, de la obra del Hijo y habla de la obra del Espíritu Santo, en los primeros 17 versículos. Después de esos 17 versículos, Pablo habla o hace una oración por los de Éfeso. Y en ese momento, él les pide, o él pide a Dios para que sus ojos como espirituales o del entendimiento sean abiertos, ¿no? Lo cual en realidad lo que está haciendo Pablo es, ustedes ya saben esto, lo que tienen que hacer es profundizar en todo esto, ¿no? Porque claro, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, sí, pero a veces no nos damos cuenta de cómo funciona eso. O sea, ¿qué quiere decir que tengo el Espíritu Santo en mí? Bueno, de que Él me ayuda, de que Él me enseña, de que Él me guía, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es, el problema es no darnos cuenta de que Él está ahí. Lo mismo pasa con Dios y lo mismo pasa con Jesús. Sabemos que Jesús murió por nosotros, pero sabemos eso nada más. Y que Jesús, no sé, nos libró de la muerte, sabemos eso. Y que Jesús nos libró de las potestades, sabemos eso. Y así un montón de cosas, en donde nosotros, el cristianismo es un camino de profundizar en lo que ya está dicho. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. O sea, tenemos que saber que el Espíritu Santo, si somos creyentes, está y mora en nosotros. O sea, vive constantemente, no se va. No puede irse, ¿no? Teniendo en cuenta el texto de Efesios capítulo 1. Pero bueno, es muy interesante este tema de eh, que en el Antiguo Testamento se posaba sobre, pero en el Nuevo Testamento mora en, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, es buena pregunta. Eh, y ahí tenemos creo que el mismo conflicto de toda la vida, es si la salvación se pierde o no. Porque como les dije en Efesios capítulo 1,
El Espíritu Santo son las arras, o sea, es el parte de pago de Dios de que vamos a ser salvos. Por lo tanto, si esa parte de pago de que somos salvos se va, quiere decir que no vamos a tener salvación en el futuro. Es lógico, ¿no? Entonces, ¿con nuestra acción entristecemos? Sí, con nuestras acciones entristecemos al Espíritu Santo. ¿Lo alejamos? Y no sé si la palabra sería alejar, pero sí, sí toda esa rama de palabras que habla de la personalidad del Espíritu, ¿no? Decir en este sentido, lo podemos apagar, ¿no? Lo podemos entristecer, lo podemos molestar, por así decirlo, lo podemos... eh, sí, exactamente. El espíritu que se movía ahora vive en nosotros. Pero bueno, volviendo al tema de que si el Espíritu Santo se puede ir, y ahí tenemos un problema muy grande, porque si el Espíritu Santo se puede ir, es la pregunta que yo me hago es, ¿en qué momento? ¿No? Porque sí vemos que en el Antiguo Testamento sí se iba. Por ejemplo, Saúl, ¿no? Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento sí, pero como ya les dije, en el Nuevo Testamento cambia eso. Eh, y al asumir que el Espíritu Santo se puede ir de nosotros, entonces ahí nos crea un problema muy grande. Sí, lo podemos callar, pero el tema es, o la pregunta más difícil de responder es si se puede ir. O sea, si puede dejarnos a nosotros, si podemos nosotros de alguna manera echarlos de nuestra casa, o sea, de nosotros mismos, eh, voluntariamente, con nuestros pecados. Es una pregunta muy, muy complicada. Yo creo que no. O sea, por el testimonio de todo el Nuevo Testamento, de todas las cartas en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no puede salir. Simplemente se entristece y nos va, por así decirlo, nos va pinchando diciendo, bueno, tenés que ir por acá, tenés que ir por acá. Eh, el que comenzó la obra es fiel, es justo, él la va a perfeccionar, la va a terminar. Y tenemos que anclarnos a esa verdad. Para mí ese es el único camino, es perseverar y, y que Dios tenga misericordia y lo demuestra a través de su Espíritu Santo. Pero bueno, muy buenas conversaciones. Sigamos. Versículo 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es muy interesante porque si nosotros vemos al final de todo esta primera predicación, fíjense el versículo 37, ¿sí? Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces fíjense que lo que fue predicado en el versículo 21 fue aplicado en el versículo 38. Sí, bueno, en el versículo 37, 38. Para que ustedes vean que no tenemos que ser grandes expositores de la palabra de Dios para que la gente accione, ¿sí? Sino que tenemos que ser fiel al texto, porque el texto mismo nos menciona lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, en este caso, invocar al nombre del Señor para ser salvo. Sigamos. Fíjense que de alguna manera va a estar muy estructurado este sermón. Va a empezar primero con esta profecía de Joel, o de Joel, pero después va a hablar de un cumplimiento de la palabra, ¿sí? Acuérdense que esto es en el contexto de los judíos, por lo tanto ellos ya conocían las escrituras, o Pedro está asumiendo que ya conocen las escrituras. Fíjense lo que dice. Hay varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Desde el 22 hasta el 28 nos va a hablar de la persona y de la obra de Cristo. ¿Sí? Desde el 22 hasta el 28 nos va a hablar de la persona y de la obra de Cristo. Y ahora vamos a empezar a pintar, como siempre, y vamos a ver distintas cosas acerca de este personaje principal, que es nuestro Salvador, Jesús Nazareno. ¿Este quién es? Un varón aprobado por Dios, que hizo maravillas, prodigios y señales, que hizo maravillas, prodigios y señales entre nosotros, ¿sí? O en ese caso entre ellos. Y o sea, Jesús, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Acá tenemos muchas cosas demasiado interesantes, pero primero, Jesús era un varón aprobado por Dios, o sea, ¿qué quiere decir? Que a través de toda su vida mostró un carácter impecable, ¿sí? E impecable es la mejor palabra para describir a Jesús, porque Jesús fue sin pecado, por lo tanto es impecable, sin pecado, ¿no? Todos nosotros no somos impecables, todos nosotros pecamos, pero Jesús fue un varón aprobado por Dios porque por su impecabilidad, o sea, porque él no pecó. Además, ¿cómo se certificó que era aprobado por Dios? Por los maravillas, prodigios y señales, ¿sí? Maravillas, prodigios y señales son todas palabras que se relacionan con actos de Dios, ¿sí? Por medio de su poder. También con las señales y prodigios hay algo muy interesante. La señal es algo que te menciona una característica que hace alusión a algo, ¿no? Por ejemplo, la señal de tránsito, ¿no? Si vemos por ejemplo, no sé, algo de una señal que dice 40 kilómetros por hora, esa señal nos indica que tenemos que ir a 40 kilómetros por hora, ¿sí? Cuando dice 40, no, sabemos que no está hablando de 40 metros, sabemos que no está hablando de 40 vacas, sino que está hablando de 40 kilómetros por hora, ¿no? Es una señal que nos muestra algo. En este caso, las señales, los milagros y los prodigios, maravillas acá, son señales que nos muestran que Jesús era aprobado por Dios, ¿no? Si nosotros vemos todos los milagros que hizo Jesús, tienen un objetivo, ¿sí? Los milagros no son para mostrar lo poderoso que era Jesús, ¿sí? Si bien lo muestra, obviamente, pero ese no era el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús, al realizar señales, o sea, al realizar milagros, maravillas y prodigios, es es mostrar que Dios lo estaba respaldando, ¿sí? Por eso Jesús hacía milagros, no era algo caprichoso, no es que lo hacía porque lo podía hacer, lo hacía porque de esa manera mostraba que él era alguien mandado por Dios. Incluso eso se lo dijo a Nicodemo. Por las obras que haces sabemos que sos un varón que es aprobado por Dios, ¿sí? Que estás respaldado por Dios. Fíjense que algo muy interesante, por lo menos en el Evangelio de Juan, no se habla de milagros, ¿no? Siempre se habla de prodigios, eh, maravillas, prodigios y señales, ¿sí? Porque el milagro
tiene que ver más con la situación en sí. En cambio, la señal es algo que te muestra otra cosa. En este caso, la señal de que Cristo era un varón aprobado por Dios. Entonces, fíjense que ahora hay algo muy interesante. Versículo 23. Dice que este Jesús fue entregado, voy a cambiar de color, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Que lo prendiste, lo mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y acá hay algo que a mí me vuela la cabeza. Yo tengo un libro muy interesante, uno de los mejores libros que leí acerca de Jesús, ¿no? Se llama La Cruz, de John Stott, un libro bastante gordo, y él habla de esto, ¿no? Que él fue entregado, o sea, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿no? Y él me plantea una pregunta en el libro, te plantea una pregunta muy simple, ¿no? Es, ¿quién mató a Jesús? ¿No? ¿Quién mató a Jesús? La respuesta parece muy fácil, pero si planteamos esa pregunta de forma teológica, nos vuela la cabeza. ¿Por qué? Podemos decir los romanos, ¿no? Está bien. Sí, los romanos lo crucificaron, los romanos lo pusieron en esa cruz, pero bueno, ellos estaban al servicio de qué, de Pilato. Bien, perfecto. Vamos a culpar a Pilato entonces, me lo mató Pilato. Pero nosotros vemos que él decía que no tenía nada en contra, ¿no? Se lavó las manos y dijo, esto no es no es algo que yo haría. Sí, lo crucifico nada más porque ustedes me lo dicen. Vamos a decir el pueblo, ¿no? El pueblo, los judíos, que dijeron, bueno, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Podemos decir que por medio de la extorsión grupal, ¿no? Por hacerle un piquete a Pilato. John Stott, sí, a ver si lo tengo por acá. Bueno, no sé por dónde lo tengo. Profe Pablo, hoy pudimos ver lo que se siente que nosotros tengamos apagada la cámara toda la noche para ustedes como profe. A veces es difícil. Lo estoy en la otra cámara, pero bueno, no se me ve. Pero bueno, no lo tengo acá el libro. Entonces, pero sí se llama La Cruz. Así nomás, La Cruz. Después lo voy a buscar. Entonces podríamos decir, bueno, el pueblo de Israel, o los judíos. Pero bueno, los judíos también estaban incentivados por el Sanedrín, ¿no? También podríamos decir por Judas, ¿no? Como vimos antes, que Judas fue el que guió a los del Sanedrín a Jesús, ¿no? Podríamos decir el Sanedrín, o sea, los sumos sacerdotes. Pero después, cuando nosotros leemos el capítulo 53 de Isaías, vemos que dice, y le plació a Jehová quebrantarlo. Y ahí tenemos lo que dice ahí. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién fue el que entregó a Jesús a la cruz? Fue Dios. Sí, ahí, claro, te vuela la cabeza esto. Porque, claro, nosotros queremos ver, eh, vemos que todos son culpables de la muerte de Jesús. Pero atrás de eso, atrás del escenario, fue un plan de Dios para salvar a la humanidad. Un plan que estaba descrito desde Génesis capítulo 3. ¿Sí? Pero era un plan que se estaba gestando, que se había gestado hasta ese momento con Dios moviendo todos los hilos.
Eso no quita la responsabilidad de cada uno de estos actores que yo les acabo de nombrar, ¿sí? No quita la responsabilidad. Eh, pero al final, o sea, atrás de escena es Dios moviéndose, porque fue Dios. Justamente, lo pueden leer Isaías 53, fue Jehová el que lo quebrantó. El que quebrantó a ese siervo fue Jehová. Entonces, primero, la causa primera, por así decirlo, la causa necesaria que era Dios. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué es lo que ellos hicieron? Prendieron a Jesús. Lo mataste por mano de inicuos, ¿no? Los inicuos que eran los romanos. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron, ¿sí? Esa fue la forma en la cual Jesús murió. Y acá dice la victoria, la cual Dios levantó. Habla de la resurrección. Dice, suelto los dolores de la muerte, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y acá nos plantea algo muy tremendo, que no es que la resurrección de Jesús era algo posible, ¿sí? Sino que es un desenlace natural o obvio de la vida de este varón aprobado, de Jesús. Fíjense que dice que era imposible que él fuese retenido por la muerte, ¿sí? Y acá tenemos un montón de razones por las cuales la muerte no lo pudo retener a Jesús. Uno, porque era varón aprobado por Dios. Dos, porque era perfecto. Tres, porque era impecable. Cuatro, porque vivió de forma perfecta toda su vida. Cinco, nunca cometió injuria, calumnias, no tuvo lascivia, lujuria, todas las, todas las cosas malas o no tan malas que un hombre puede hacer, Jesús no hizo ninguna de esas. O sea, fue perfecto. Y nosotros sabemos que la muerte viene por causa del pecado. ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros morimos? Porque de alguna manera tenemos todavía las consecuencias del pecado. Entonces, Jesús no sufrió las consecuencias de su propio pecado, por eso no pudo quedarse muerto, simplemente él tenía que resucitar, porque él fue perfecto. Y eso es lo que nos da a nosotros la entrada también al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros morimos junto con Cristo para resucitar junto con Él. ¿Sí? Todo lo que nosotros estamos, todos los que estamos en Cristo, entonces vivimos la vida de Cristo. Morimos junto con Él, resucitamos junto con Él, entonces la muerte tampoco nos puede retener a nosotros, porque vivimos en Cristo. Entonces, fíjense que de vuelta trae la escritura. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice David? Ustedes lo quieren ver ahí, Salmo 16 dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, o no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y acá hay algo muy, pero muy interesante. Así que todo esto es un salmo, lo va a mencionar Pedro como un salmo mesiánico, ¿no? Es un salmo mesiánico, un salmo mesiánico. ¿Sí? De esos salmos hay muchos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Salmos. Por ejemplo, el salmo número 2, el salmo mesiánico.
¿sí? Salmo 23, 22, 23, 24, también es un salmo mesiánico. Y así, desperdigados por todos salmos, hay salmos mesiánicos. Este en particular habla de, aún mi carne descansará en esperanza. Fíjense que Cristo aún tenía esperanza, ¿por qué? Porque él no iba a haber corrupción. Dice, no permitirás que tu santo, hablando de Cristo, vea corrupción. ¿Sí? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Sí? Entonces, lo que hace Pedro es apelar a la Escritura y decir qué es lo que vivió Cristo en la cruz. Vivió esto. ¿Sí? El Salmo 16. Entonces, Dios no dejó su alma en el Hades. Obviamente esto después va a producir un problema, que es qué pasó con Jesús en esos 3 días, ¿no? Eh, Siempre está ese debate, sobre todo entre católicos y protestantes y evangélicos también, de qué es lo que pasó en esos 3 días. ¿No? Él descendió al Hades, dice Pedro, si no recuerdo mal, que él predicó a los espíritus encarcelados, que es lo que hizo ahí. Proclamó su victoria y después se fue. Es un debate muy, muy interesante de qué pasó en esos 3 días con Cristo. Pero bueno, acá sabemos, por lo que dice Pedro, que la razón por la que Jesús no permaneció muerto es porque Dios quiso. ¿Sí? Dios fue el que lo levantó de los muertos. Entonces, ahora va a ser como una sección que la va a encaminar a la profecía de David. ¿Sí? O va a hablar de David y lo que dice David con respecto a Jesús. ¿Sí? Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Sí, acá lo que está haciendo es una interpretación de lo que está diciendo más arriba. Sí, esto es muy interesante para que nosotros también veamos cómo Pedro eh, trataba estos versículos. Dice que levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Dice que viéndolo antes. ¿Sí? O sea, David vio antes a Cristo. Wow, esa es una declaración muy, muy tremenda. Que su alma no fuera dejada en el Hades. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir esto? Ni su carne vio corrupción. Sí, que tu santo vea corrupción. Entonces, cuando dice que no permitirás que tu santo vea corrupción, lo que Pedro está diciendo es, no se puede referir a David, porque David murió y está en su sepulcro hasta el día de hoy. Entonces no puede hablar de David. O sea, al que no dejó su alma en el Hades, no puede ser David, porque David está muerto. David vio corrupción, porque él murió. Por lo tanto, no está hablando de David. ¿Sí? Entonces, Pedro usa el cerebro, usa la lógica y dice, si no fue David, ¿de quién está hablando? Ahí es donde dice que vio a Cristo. Lo que Pedro vio en estos versículos es que estos salmos estaban hablando acerca del Cristo, del que había de venir. Por lo tanto, David vio al Cristo. Entonces,
Para nosotros es obvio, sí, pero ustedes tienen que ponerse de vuelta en la cabeza de las personas que estaban escuchando en ese momento. Sí, que ellos sí habían sabido toda la Torá y todo el Antiguo Testamento en hebreo desde chiquitos, ¿no? Entonces, dice a esto es muy clave, a Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? Esto es como que está llegando a la conclusión. ¿Sí? Esto que ustedes vieron, esto que ustedes ven y oyen, es la obra de Dios. ¿Sí? Y acá vamos a ver algo muy, así se los marco bien. Jesús resucitado por Dios, exaltado por la diestra de Dios, y Dios le dio la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, primeramente, Jesús fue resucitado por Dios, fue exaltado a la diestra de Dios y le dio una promesa del Espíritu Santo para que sea derramada. Y ahí vemos la relación intratrinitaria, o sea, dentro de la Trinidad, de cómo el Padre actúa dándole cosas a su Hijo y a su vez ese Hijo nos da esas cosas a nosotros. ¿Sí? Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Sí? Así como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Cristo también nos resucita a nosotros por medio de ese poder que le dio Dios. Así como Dios exaltó a Cristo a su diestra, así nosotros vamos a ser exaltados en los días finales. Así como el Padre dio la promesa del Espíritu Santo al Hijo para que se los diera a sus discípulos, ahora también por medio de esa promesa del Padre también nos llega a nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo esto, todas estas relaciones que nosotros lo vimos, las primeras clases, que son las relaciones que están en la Trinidad, que se relacionan con nosotros de distintas maneras. Porque la relación de la Trinidad en sí misma es un conjunto de relaciones. Si en esto es una teología un poquito más avanzada, que a mí me encanta, que es Trinidad, ¿sí? Neumatología, Cristología y teología propia, son las tres ramas de la teología de las tres personas de la Trinidad, todas ellas tienen relaciones entre sí. ¿Sí? Y esas relaciones se aplican a la iglesia hoy en día. Estaría muy bueno, aunque no hay muchas prédicas acerca de eso, de cómo o qué relación tiene cada persona de la Trinidad con la iglesia, cómo nos afecta a nosotros como iglesia el Dios Padre, cómo nos afecta Cristo a la iglesia, cómo afecta el Espíritu Santo a la iglesia. Estaría muy bueno ver eso en particular. Pero bueno, fíjense cómo toda la Trinidad actúa para este fin, que es derramar esto que veis y oís. ¿Por qué? Porque todo esto se hizo para esto. Si nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo es porque pasó todo eso. Y sin todo eso no tendríamos Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense todas las cosas que Dios hizo por nosotros y no le damos ni la hora muchas veces. A Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo. Entonces, todo eso es lo que hizo Dios por nosotros. Y fíjense, de vuelta va a traer las escrituras. Dice, porque David no subió a los cielos. Fíjense que va siguiendo con el mismo argumento
de que David no es el personaje principal de esos salmos, sino que es Cristo. Dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Este es el versículo que más se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y acá hay algo muy interesante. El Señor a mi Señor. Ustedes dicen, bueno, dos veces dice la palabra Señor, pero en el hebreo no dice lo mismo. ¿Sí? Dice mi Señor como Adonai y como Yahweh. Uy, no sé si lo escribí bien. Entonces, como Adonai y Yahweh. Y estas básicamente eran dos nombres para Dios, ¿sí? Y esta construcción es muy extraña, porque está diciendo mi Dios, o sea, Dios le dijo a mi Dios, como Dios, dos dioses distintos, ¿sí? Mi Dios le dijo, el Dios le dijo a mi Dios. Y esto es algo muy extraño, que les va a romper la cabeza a los judíos, ¿sí? Como que mi Dios le dice a otro Dios que se siente a la diestra, ¿no? Y esto es muy, muy raro, muy extraño, que eso en el Nuevo Testamento se aclara y se explica de forma perfecta. Cristo, o el Padre le dijo a Cristo que se siente a su diestra, ¿no? Nosotros tenemos la información, ya está, nosotros ya sabemos, la tenemos taquito, pero fíjense cómo él termina, Pedro termina eh, o está terminando ya este capítulo, ¿sí? Esta primera predicación, diciendo esto, ¿no? Que el Dios le dijo a Dios que lo iba a poner a su diestra. Sí, nosotros sabemos que está hablando de Cristo. Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, le ha hecho Señor y Cristo. Y acá quiero que veamos lo último, nos quedan 7 minutos, que es cómo nosotros predicamos, ¿no? Quiero llamar su atención a cómo ustedes predican, ¿no? Y que los que son predicadores, incluso si ustedes escuchan predicas, ¿qué clase de predicas escuchan? Fíjense que Pedro no tenía ninguna intención de caerle bien a su público, ¿no? Y eso lo puedo saber por estos versículos, también por todo, ¿no? Porque esto ya lo dijo antes. Pero fíjense cómo esto fue su final de la prédica. Sí, imagínense, ustedes están en una campaña evangelística, lo que sea, y ustedes lo último que dicen es por a todo su pueblo, ¿no? A los que le están escuchando, por culpa de ustedes, Cristo murió, ¿no? Por causa de sus pecados, los de todos ustedes, Cristo murió, por tu culpa. Creo que nunca escuché eso yo en toda mi vida, ¿sí? Bueno, Pedro lo dijo en su primera prédica. Miró a los judíos, ahí lo que dice toda la casa de Israel, y él le dijo, ustedes, de todo lo que le dije antes, de todas estas profecías que se cumplieron, de todos estos salmos que hablan acerca de este Jesús, de este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y lo hizo Cristo. Entonces, acá vemos por qué Pedro y por qué toda la iglesia necesita el poder para testificar.
¿no? Porque esta prédica no era una prédica linda para dar, ¿sí? No era Dios te ama y tiene un plan muy maravilloso para vos. Fíjense que nunca lo dice. Fíjense que no habla del amor de Dios. Muy interesante eso, ¿no? La primera prédica, no estamos hablando de una prédica que pueda hacer cualquier persona. Estamos hablando de la primera prédica, estamos hablando de cómo la gente, cómo el mundo conoció el cristianismo, con un Pedro que habló de personas que las hizo culpables de haber crucificado al que Dios había elegido, ¿sí? Y esto obviamente tiene que ser un llamado de atención a nosotros. ¿Cómo nosotros predicamos? Como predicamos como, yo siempre digo la misma palabra, ¿no? Un evangelio de Disney. No tenemos un castillo y tenemos eh, fuegos artificiales y tenemos dibujitos y tenemos personajes y tenemos felicidad. O predicamos la verdad de Dios, ¿no? Predicamos del pecado. Fíjense que Pedro constantemente dice, ustedes lo crucificaron, ustedes hicieron esto, ustedes lo aprendieron. Predicamos acerca de la gracia de Dios, sí, obviamente. Fíjense que él predicó de la gracia de Dios, pero no fue lo más importante. Lo más importante fue declarar quién era Jesús. Su prédica eh, voló alrededor de quién era Cristo, qué era lo que había hecho. Y eso para mí es lo más interesante de esta primera predicación. Porque claro, hoy en día tenemos muchas formas de predicar, ¿no? Y cada uno puede tener su forma de predicar. Pero esta primera predica no es una cuestión de gustos. No es lo que me gusta a mí predicar. Es lo que predicó Pedro en su primera predica, justamente, para que se convierta en la gente. Uno puede decir, bueno, no, pero está apelando a la culpa. Bueno, no importa a qué está apelando. Lo que importa es que esto es palabra de Dios y esto es la predica de Dios. Y esto lo hizo Pedro lleno del Espíritu Santo y predicó de esta manera. Entonces, ¿cómo de vuelta? ¿Cómo nosotros predicamos? ¿Predicamos el Evangelio de Disney o predicamos el Evangelio de Jesucristo? Sí, Hugo. Yo creo que Pedro, bueno, según como está diciendo por ahí, capaz que como predicamos es también como es nuestro carácter, porque sabemos que el carácter de Pedro era duro, difícil, y cuando vos arrancaste mostrando la primer prédica, él empezó hablando y retando, mire que nosotros no estamos ebrios y lo que le voy a hablar, y ahí empezó a hablar. Por eso que por ahí capaz que nosotros quizás, no todos, me ha tocado no todo predicar como Pedro, pero sí seguramente hay entre nosotros personas que tengan ese carácter y que puedan llegar a predicar como Pedro. Claro, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo creo que las formas o capaz la seriedad puede cambiar, pero sí lo que no debería cambiar sería cuál es el núcleo, ¿no? Que es lo que le dije yo, como por dónde voló siempre Pedro. Si Pedro siempre voló, por quién era Cristo y qué había hecho él. Ese va a ser eh, ese va a ser siempre como el núcleo principal, o sea, hablar de Cristo, de su obra y de qué es lo que él hizo por todos nosotros. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué decir en el 35? Que 5 en un día. Perdón si no fue buena la pregunta. Ah, en el 35. Sí, exactamente lo que quiere decir. Eso también se menciona en ese versículo. Ese mismo versículo se menciona en Hebreos. Literalmente el mismo. Eh, y siempre se habla en términos escatológicos, o sea, en el final de los tiempos. Sí, acuérdense que muchas de las profecías tienen un cumplimiento en el pasado, otras en el presente, otras en el futuro, otras tienen un cumplimiento doble en ese presente y en el futuro. Por ejemplo, la profecía de Joel, ¿no? De cuál se había
completado, se había cumplido parcialmente en ese momento, en el descenso del Espíritu Santo, y también se va a completar en el final de los tiempos, o sea, de forma escatológica. Entonces las profecías a veces se pueden cumplir ahora y terminar de cumplir en el futuro, ¿sí? Y este es el mismo caso, ¿no? De nada. Entonces, bueno, quiero que veamos lo último, ¿sí? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Y ahí tenemos la respuesta final de, o la respuesta que suscitó la predicación de Pedro. ¿Qué haremos? ¿No? Y ahí dice, se compungieron de corazón. Quiere decir, la palabra ahí es como que les dolió el corazón, se les rompió el corazón, ¿no? Al oír todas esas palabras, sobre todo esa parte final, la de que Jesús, al quien ellos crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo, escucharon eso y su corazón se rompió, ¿no? Ese corazón, seguramente muchos de piedra, sí, duro, se rompió, ¿no? Por eso también ellos necesitaban el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo logre que la gente se compungiera de corazón y digan, ¿qué haremos? ¿No? Entonces, de esta manera termina, vamos a terminar ahí hasta el 37,